trabajamos para un mismo Señor. Voy a leer una cita que me llamó bastante la atención. Se encuentra en el libro El Remanente de nuestra hermana Elena de White, en la página 57, capítulo 5, y comienza diciendo: Dios tiene un pueblo en el cual todo el cielo está interesado, y dicho pueblo es el único objeto de esta tierra, que sea precioso para el corazón de nuestro Señor. Dice que el cielo está interesado en ese pequeño pueblo, y eso es precioso para el corazón de Dios. Y no solo ahí, continúa diciendo: todos los que lean estas palabras, denle atenta consideración, porque en el nombre de Jesús yo quisiera grabarlas en cada alma. Somos un pueblo especial. Somos algo por lo cual Dios tiene suma interés en esta tierra. Somos algo por lo cual el Señor vino y se sacrificó por cada uno de nosotros. Les voy a invitar a que inclinen el rostro para elevar una oración. Amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque tú tienes ese interés por ese pequeño pueblo, por esa pequeña iglesia que honra y glorifica tu nombre, Señor. Ayúdanos para que día a día reflejemos más tu carácter. Síguenos bendiciendo como lo has hecho hasta este momento, pero ayúdanos para que nuestro carácter y nuestra espiritual no sea la misma que la de ayer, sino que vaya creciendo en aumento. Ayúdanos para que no nos comparemos entre nosotros, sino que tú solo seas nuestra medida, nuestra regla con el cual tengamos que medirnos, Señor. Ayúdanos para que comprendamos cada una de las verdades que tú tienes para nosotros. Lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Todos sabemos cómo comenzó el conflicto entre Satanás y Dios. Y todos sabemos que dentro del conflicto jugamos una parte muy importante. No solo como individuos, sino como iglesia, jugamos una parte muy importante dentro de ese conflicto. Ese conflicto está dado principalmente por la adoración. Me gustaría que me acompañaran a las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 8, Mateo 4, 8. Dice el libro de Mateo 4, 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí está la clave del conflicto que se está librando hoy en día. Ese conflicto, esa batalla no es contra otra persona, no es contra alguien que va a venir a atacarnos, sino es contra potestades, principalmente en la adoración. ¿A quién estamos adorando hoy en día? El conflicto, recordemos, dice el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, que este ser se enalteció tanto él mismo, que entonces dijo que iba a llegar a ser como Dios, y quería que se le brindase, quería que se le diese la adoración a Él. Y eso es lo que nosotros hoy estamos librando en esta tierra. El conflicto entre Satanás y Dios es la adoración. Y nosotros como iglesia tenemos una misión. Y esa misión es predicar, pero no predicar cualquier cosa, sino predicar a un Cristo crucificado y resucitado, el cual es el que nos ha salvado.
nuestra misión es presentar a ese Cristo que nos ha redimido del pecado. Me gustaría que ahora fuésemos a Mateo 16, 18, que fue nuestra lectura bíblica. Amén, amén. Mateo 16, 18. Amén. Y dice: yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto nos está dando un claro mensaje de en quién está edificada la iglesia, que ese es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra iglesia está edificada en aquel que pudo vencer la tentación. Satanás, a lo largo de la historia, si nosotros leemos toda la Biblia, cada uno de los libros, cada capítulo que nosotros leamos, vamos a encontrar que se está peleando esta batalla entre el enemigo, que Satanás dice que la ley de Dios no es justa, que la ley de Dios no se puede guardar. Pero nuestro Señor Jesucristo vino, se entregó para demostrar que en realidad la ley de Dios es justa, que la ley de Dios se puede guardar. Y todos los que nos estamos preparando para ir al reino de los cielos, estamos en ese proceso. Estamos guardando esa ley, porque queremos ver nuevamente a nuestro Dios. Y nuestra iglesia no es cualquier iglesia, está fundamentada en nuestro Señor Jesucristo, que es el que pudo vencer al enemigo, el que venció esta batalla que se está librando todavía hoy en día. Nuestra victoria es segura, solo tenemos que acercarnos a Jesucristo, que a través de Él vamos a tener esa victoria. Por más que yo me esfuerce, por más que yo quiera hacer, no voy a obtener victoria si no me entrego a nuestro Señor Jesucristo. Y como iglesia tenemos una misión que ya la hemos leído, que ya la he mencionado, que es el predicar a Cristo. Y para eso los voy a invitar a que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Libro de Marcos, Amén. capítulo 16, versículo 15 y 16. Y dice así: y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Perdón, ese es Mateo, perdón, Marcos 16, 15 y 16. Y dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y si nosotros ya hemos escuchado ese mensaje, ese evangelio, el cual es nuestro Señor Jesucristo, y no creemos en Él, es claro el texto, dice que estamos acarreando condenación para nosotros. Pero no solo es si no creemos, el creer no solo es, ok, yo creo, el creer es actuar, es efectuar. Por eso dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No hay mayor predicación que nuestro testimonio. Nuestro Señor Jesucristo dijo que este evangelio iba a ser predicado por testimonio. Por eso la mayor misión de la iglesia es predicar a Cristo, a un Cristo crucificado, poner nuevamente en alto el carácter de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Será que solo lo vamos a hacer hablando? Hay algo importante: nuestra manera de vivir. En la manera que uno vive y actúa, es en la manera que uno está revelando, está levantando el carácter de nuestro Señor Jesucristo.
Me gustaría que también me acompañasen a Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Hechos 1, 6 al 8. Y dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos que nuevamente nuestro Señor Jesucristo les vuelve a decir la misión. Tienen que ser testigos. En el primero los manda a predicar. Les dice ir y hacer discípulos. Pero en este texto les está diciendo que deben de ser testigos. ¿Y cómo un testigo actúa? Yo, para decir que soy testigo y creo en Dios, que vean que en realidad creo en Dios, mi manera de hablar debe ser diferente a la de los demás. Mi manera de vestir debe ser diferente a la de los demás. Todo lo que hacemos tiene que ser completamente diferente, porque estamos llevando en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos demostrando al mundo que lo que dice Satanás, que cumplir la ley de Dios no se puede hacer. Por eso tenemos que ser testigos, tenemos que crecer diariamente en nuestra vida espiritual para poder llegar a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces sobre nosotros imponemos cargas que no deberíamos de llevar. Me gustaría que me acompañasen al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Amén. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Muchas veces como iglesia hay un gran conflicto y Satanás utiliza a mismos miembros de la iglesia para crear ese conflicto. Y nosotros como iglesia estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros. Estamos llamados a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera lo vamos a reflejar? Dijo que por sus frutos nos iban a conocer. ¿Qué clase de frutos estamos dando? Estamos dando los frutos del Espíritu: amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, o estamos exaltando el yo. Estamos siendo como esta persona que se enalteció su corazón y dijo que iba a llegar a ser igual a Dios. Estamos quizás dentro de la iglesia y nuestro corazón se enaltece. Es que yo hago esto, yo cumplo esto, yo sigo esto, entonces prácticamente ya yo estoy en el cielo. Pero ¿será que en realidad eso es lo que nos va a llevar al cielo? Lo único que nos puede llevar al cielo es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A través de Él es la única manera que podemos llegar al cielo. Tenemos que aprender como iglesia a estar en nuestro Señor Jesucristo. Y esto se ha dado desde el principio. Jesús, después de que resucitó, dice que se reunió con sus discípulos, y para eso vamos a regresar al libro de Hechos. Me gustaría que me acompañasen. Hechos, nuevamente Hechos 1. Amén, amén. Libro de Hechos, a partir del versículo 3. Hechos 1:3, y dice: a quienes también, después de haber capacitado, se presentó
vivo con muchas pruebas indúbitas, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. A pesar, dice que a quienes ya había instruido. Esa fue prácticamente una instrucción de una carrera universitaria. La mayoría de los que se preparan en las universidades estudian alrededor de 4 años. Y nuestro Señor Jesucristo anduvo con sus discípulos durante 3 años y medio. Y eso era 24 horas. Entonces prácticamente ya los había capacitado, les había dado una carrera universitaria de cómo ser cristianos. Y a pesar de eso ellos no habían aprendido a ser cristianos. Continúa diciendo: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recordemos, antes de esto, voy a leer lo que dice Mateo 13, 24. Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Si nosotros llevamos esto al tiempo actual, la iglesia vendría siendo como este campo. Dios ha sembrado la buena semilla del trigo en nosotros, pero si nosotros dormimos, entonces viene el enemigo y siembra cizaña. Y eso era lo que había pasado con los discípulos. Por eso ellos tenían que estar juntos. Ellos habían caminado con Cristo. Él había sembrado la buena semilla, pero ellos durmieron en algo. Ellos no estaban entendiendo cuál era el propósito de Cristo, que era acercarnos al Padre. Ellos querían una liberación inmediata. Si nosotros recordamos, todo el tiempo ellos estaban en disputa. ¿Quién iba a ser el que iba a sentarse al lado de Jesús? ¿Quién iba a ser el primero en ese reino que iba a establecer nuestro Señor Jesucristo? Y eso prevalecía todavía hasta el día en que ellos estaban. Jesús les estaba, dice Hechos, que a pesar de lo que ya les había dado, Él todavía les vino a dar más instrucciones acerca del reino. Me gustaría continuar en Hechos, ahora en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos aún seguían con esa idea de que Cristo iba a restaurar el tiempo. ¿Y por qué ellos hacían esta pregunta? ¿Será porque en verdad querían que se restaurara el reino en ese tiempo, o porque ellos seguían preocupados quién iba a ser el mayor en ese reino? Y muchas veces dentro de nuestra iglesia nos pasa lo mismo que a los discípulos. Quizás tenemos ya varios años de nuestra vida cristiana, hemos caminado con Cristo así como lo hicieron los discípulos, pero dentro de nosotros todavía albergamos un sentimiento del yo. Bueno, yo ya he caminado con Cristo, entonces prácticamente yo ya tengo el reino de los cielos. Y entonces le preguntamos: Señor, es momento que tú ya vengas porque yo ya tengo ganada la salvación. Muchas veces dentro de la iglesia eso es lo que hace que nuestra iglesia no avance, porque no estamos en sintonía con nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo el versículo 7: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. A nosotros no nos corresponde saber qué es lo que se va a hacer.
sino que ahí viene la misión de la iglesia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nosotros queremos en realidad ser verdaderos hijos de Dios, tenemos que cumplir esa misión. A nosotros no nos corresponde saber qué es lo que está pasando alrededor nuestro para cumplir con esa misión. Es importante saber en qué tiempo estamos viviendo para llevar a cabo esa misión, pero nosotros no tenemos por qué estar buscando más allá de lo que se nos ha revelado. Lo que Dios nos ha mandado es que vayamos y prediquemos a ese Cristo, y no solo que prediquemos a Cristo, sino que a través de nosotros el mundo pueda ver que la ley de Dios se puede cumplir, que en realidad Cristo vino por cada uno de nosotros. Nuestra misión es reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y puesto ellos los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y todos los que estamos aquí seguimos esperando ese día glorioso. Ahora me gustaría ir al versículo 14, y dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hay algo interesante en este versículo. Dice que todos permanecían unánimes en oración. Y el conflicto que estamos jugando hoy en día debe de ser algo que nos debería de preocupar a cada uno de nosotros. Es algo individual, pero a la vez es colectivo. Tenemos que estar unánimes, tenemos que caminar sobre un mismo objetivo para llegar juntos a la patria celestial. Muchas veces como iglesia tenemos pequeños detalles entre nosotros mismos que no nos permiten avanzar, que no nos permiten continuar. Y si nosotros nos ponemos a leer el libro El Remanente, ahí claramente dice que muchos de esas dificultades lo que hacen en verdad no es representar el carácter de Cristo, no es dignificar, no estamos cumpliendo la misión que tenemos, sino que eso hace que las personas que nos ven dicen: bueno, si ese es al Dios que ellos representan, mejor no entro ahí. Y muchas veces nosotros como personas cometemos ese error, no hemos doblegado nuestro yo al de Cristo, no hemos permitido que Cristo se revele a través de nosotros, no hemos permitido o no estamos dignificando a nuestro Señor Jesucristo, y por eso vienen esos pequeños problemas. Y entonces como iglesia jugamos un papel muy importante. Estamos llamados a hacer luz, estamos llamados a atraer más gente a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pero a través de nuestras actitudes, a través de nuestros frutos, en vez de acercar la gente, la estamos alejando. ¿Y cómo vamos a lograr esto? El texto es muy claro y dice: todos estos prevalecían unánimes, en un mismo sentir. Deberíamos de estar todos conectados en el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos de todos caminar hacia la patria celestial. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Leyendo más las Sagradas Escrituras, orando los unos por los otros. Dice Gálatas 6:2, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Pero tenemos algo que aún no muere en nosotros. Es que yo estoy en problemas, y si yo estoy en problemas, ¿cómo voy a ir a ayudar a otro que está en problemas? Pero si en realidad nos sometemos a Cristo, Él es el único que nos puede sacar de esos problemas.
Tenemos que en realidad buscar a nuestro Señor Jesucristo de todo corazón. Tenemos que estar unánimes y perseverar. Tenemos que en realidad buscar de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo que estamos viviendo no es un tiempo fácil. El conflicto está avanzado y está por llegar a su final. Estamos llamados a ser luz, estamos llamados a dignificar el carácter de Cristo. Y esto es una autoevaluación. No nos podemos comparar con el hermano, no podemos compararnos con nuestro maestro de escuela sabática, no podemos compararnos con los ancianos de la iglesia, con los líderes de la iglesia, no podemos compararnos con el pastor. Tenemos que compararnos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto de lo que era ayer yo ya no lo soy yo? ¿Qué tanto el día de hoy me parezco al Señor Jesucristo? ¿Qué lo que ayer me alejaba de Dios hoy ya no me está alejando de Dios? Eso es algo que debemos de tener muy presente. Satanás lo que quiere es que nos distraigamos con pequeñas cosas. Quiere que perdamos el objetivo, que es dignificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permitamos que así como estos hombres estaban unánimes en un solo espíritu y en un mismo sentir, así nuestra iglesia esté unánime. Y se vieron los resultados. Dice el capítulo 15: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Bueno, ahí continúa relatando cómo fue que ellos eligieron a Matías en el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento que recibió que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repentinas como de fuego, sentados sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Nosotros conocemos el relato. Es claro y evidente que hasta que ellos no estuvieron unánimes, nos vino el Espíritu Santo. Y si nosotros hoy en día estamos todavía exaltando al yo y no exaltando a nuestro Señor Jesucristo, no vamos a poder estar unánimes como iglesia, y no va a venir ese derramamiento que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es algo personal, es algo de autoanalizarse. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿En verdad estoy glorificando a nuestro Señor Jesucristo o sigo glorificando el yo? Dios quiera que en verdad estemos glorificando a nuestro Señor Jesucristo, y si no, hoy es momento para reconciliarnos con nuestro Dios. Recordemos ese llamado que tenemos a presentar, a dignificar el carácter de Dios. Dios quiera que cada uno de nosotros lo podamos hacer. Amén.